Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. El día de hoy, diciembre 14 del año 2023, diciembre 14 del año 2023, siendo las 9:26 p.m. de la noche, quiero dar apertura a una nueva serie de videos que por favor quiero que califiques en la caja de comentarios de este y de los otros videos que van a estar relacionados en una lista de reproducción dentro del canal para ir resolviendo fórmulas o retos o fórmulas sí, o análisis de datos o formulaciones de otras personas que están aportando a través del perfil de LinkedIn o el perfil de LinkedIn de esta red social Excel Bay de nuestro amigo Vijay Verma de la India para resolver retos con Excel, SQL, Python, R, Power BI, M u otros lenguajes que a nosotros nos parezcan pertinentes para ir resolviendo los retos diarios que esta persona está dejando en la red social de LinkedIn, en el perfil de Excel BI. Y voy a arrancar con el reto 347 o el challenge 347 o reto 347 y voy a compartir contigo una fórmula de nuestro querido amigo Leonardo Ochea. Si no estás suscrito a este perfil, ve a la red social de LinkedIn, suscríbete por favor, intenta estudiar todas las fórmulas, plantea las tuyas propias para cada uno de los retos para que puedas ser un mejor analista de datos o un mejor analista de información y de datos utilizando herramientas tecnológicas, incluyendo obviamente Excel, para que puedas ser realmente buen analista de datos a través de la práctica y de la formación de múltiples ejercicios que vayas desarrollando en cada uno de los retos que van posteando dentro de este perfil y cualquier otro que tú creas conveniente dentro de la red social. Voy a dar apertura a una lista de reproducción. Voy a dar apertura a una lista de reproducción dentro del canal de YouTube Excel Hecho Fácil para compartir contigo mis experiencias y para compartir contigo fórmulas de otras personas. Me voy a tomar el atrevimiento de pedir el permiso de cada una de estas personas para ir publicando sus fórmulas y que nos permitan siempre mejorar nuestras habilidades en torno de Excel. Obviamente, yo tengo que estudiar la fórmula, estudiar la solución para ir planteándola y poder explicártela de la mejor manera para que tú puedas obtener todo el bagaje intelectual que la persona, o al menos tratar de llevarte todo el bagaje intelectual que la persona pueda publicar dentro de cada uno de los comentarios de esta red social o de estos retos que están colocando en esta red social, en este perfil de Excel Bay. Por favor, retroaliméntame en la caja de comentarios de este video en el canal, si te gusta el formato. Quizás pueda salir un poquito más largo de lo habitual, pero me voy a tomar el tiempo para poder explicarte cada una de las fórmulas que a mi conveniencia me parezcan muy pertinentes a la hora de poder desarrollar análisis de datos o poder desarrollar una analítica de datos o una analítica o un pensamiento lógico y crítico para ser un buen analista de datos utilizando al menos fórmulas dentro de Excel. Bien, el punto es que alguien hace unos días, de hecho me dio una idea, es que alguien hace unos días me dejó en la caja de comentarios de uno de los videos del canal que cuál es la fórmula, cuál es la fórmula o cuáles son las fórmulas que tiene que aprender para ser un buen analista de datos. La verdad, no hay un conjunto de fórmulas que tú puedas aprender para ser un buen analista de datos, ni tampoco un conjunto de funciones que tú tengas que aprender para ser un buen analista de datos. Para ello simplemente, y lo que yo te recomiendo es practica muchísimo para que puedas desarrollar una lógica increíble que te permita desarrollar cualquier o abordar más bien, abordar y desarrollar cualquier tipo de problema o problemática o caso que se te presente, por más tonto que al principio parezca o por más complejo también que parezca, que te permita desarrollar una lógica impecable, una lógica que te permita a ti desarrollar cualquier tipo de análisis y desarrolles ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico que te permita adaptar las soluciones que vayas aprendiendo, ese método o ese conjunto de métodos que vayas aprendiendo a la hora de resolver otros ejercicios y que te sirvan
como base o como principio para desarrollar algún tipo de solución específica para un caso específico que se te presente. Eso debe hacer un buen analista de datos. Siempre tiene que estar a la vanguardia estudiando, siempre tiene que estar practicando, siempre tiene que estar aprendiendo de los demás, de las demás personas. Obviamente. Eso es lo que nos hace grande a nosotros y a su vez también te aconsejo comparte la información que vayas aprendiendo para que así puedas crecer tú y puedan crecer los demás que se rodean allí contigo y tú desarrolles también un pensamiento lógico, crítico que te permita abordar cualquier tipo de problemática. Bien, para ello vamos a desarrollar el ejercicio número 347 o el challenge número 347 del perfil de Excel BI. Como ya dije, de Vijay Verma, en la red social de LinkedIn o LinkedIn, el cual nos dice lo siguiente, fíjate, liste todos los grupos más grandes de números consecutivos en cada columna, en donde un número consecutivo puede ser incremental, es decir, pueden ir en orden ascendente, o bien pueden ir en orden decreciente, en caso, por ejemplo, de que un número de grupos consecutivos, por ejemplo, una lista, fíjate que se dan varios tipos de grupos consecutivos, el 3 y el 4, es un grupo de números consecutivos, 9, 8, 7 va en orden decreciente y 7, 6, 5 también va en orden decreciente. Si existe más de un grupo consecutivo, entonces siempre devolver el primer grupo consecutivo que encuentres dentro de la lista. Bien, postee por favor tus comentarios dentro de los comentarios de este reto 347 dentro de la red social de LinkedIn de Excel BI. Voy a tomarme el tiempo para responder la pregunta o para responder más bien, no la pregunta, sino para responder este reto, pero la solución que nos dejó nuestro amigo Leonard Ochea, que a mi juicio me parece la más interesante y me parece, inclusive podría decir yo, la mejor analítica que se hizo dentro de todas las respuestas posibles. Creo que hay 20 comentarios dentro de los 20 comentarios. Esta me pareció a mi juicio, solo a mi juicio, la mejor respuesta. Bien, no la voy a intentar cambiar, simplemente la voy a intentar replicar como Leonard Ochea, quizás intuyo yo, la pudo haber pensado, para desarrollar cada uno de esas habilidades que nosotros tenemos o que necesitamos desarrollar para poder hacer buen análisis de datos. Fíjate, dentro de la imagen nos dan un resumen, liste el grupo más grande de los números consecutivos en cada columna, en donde un número consecutivo puede ser de manera incremental 4, 5, 6 o decreciente 6, 5, 4. Y en caso de que exista más de un grupo de números consecutivos que tengan el mismo tamaño, por ejemplo, en este caso hay dos grupos consecutivos de 3 ítems en cada uno de los elementos del grupo, entonces considere el primer grupo encontrado dentro de la lista, no importa si va en orden descendente o bien va en orden ascendente. Bien, fíjate, aquí me están dando una tablita que es la misma tabla que se encuentra justo aquí. Aquí nos están dejando el link o nos están dejando el enlace para ir al libro de Excel en la web para hacer una copia y literalmente descargarlo en nuestra versión de Excel de escritorio. Bien. Y yo me tomé pues obviamente la tarea de pasar cada uno de los datos a esta tabla y anoté aquí la palabra consecutivo para que no se me fuese a olvidar. Y tenemos una columna con valores número 1, una columna llamada value 1 o valores número 1, en donde yo tengo aquí remarcado con colores los diferentes consecutivos o grupos consecutivos y cuál es el que tenemos que devolver. Aquí tenemos una segunda columna llamada value 2 y aquí tenemos dos columnas más llamadas value 3 y value 4 que van a tener números consecutivos. Fíjate, de lo que, perdón, de lo que nos estaban diciendo dentro de la imagen o de lo que nos estaban diciendo allí dentro de la imagen, en la imagen de la resolución de la pregunta, es ubicar en cada una de las columnas, fíjate, tengo 4 columnas y una fórmula tiene que devolver estas respuestas. Por ejemplo, para la primera columna yo puedo darme cuenta que aquí de color verde
yo tengo un número consecutivo que va arrancando con el 1 y va creciendo hasta 3. Tengo un grupito de un número consecutivo que va a tener 3 elementos. Siempre va a tener 3 elementos, o al menos este aquí lo tiene. Luego vengo al 15, el que sigue es 14. Yo no veo ninguna relación ahí de consecución. Y luego tengo aquí, fíjate, de verde, marcado otro número consecutivo en orden ascendente, que tiene el valor de -1, luego sigue el valor de 0, luego sigue el valor de 1 y luego sigue el valor de 2. Es decir, tengo un grupo de números consecutivos arrancando en el valor de -1, luego 0, 1 y 2 y luego ya no encuentro nada más. Fíjate, no encuentro nada más. En la segunda columna tengo varios grupos consecutivos y quiero que te des cuenta porque aquí estos grupos consecutivos no vienen en orden ascendente, vienen en orden descendente. Fíjate, tengo 0 y 1, un grupito de dos números, tengo 8 y 9 o -8 y -9 y van descendiendo y tengo aquí otro grupo consecutivo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Este grupo de 6 elementos, fíjate que arranca con 5 o con -5, como si tuviese un plano cartesiano, -5, -6, -7, -8, -9 y -10, y tengo en esencia 6 elementos. Entonces este es el grupo consecutivo más grande en orden decreciente, no importa si es creciente o decreciente, tengo que ubicarlo y sacar el grupo más grande. Fíjate, la respuesta es -5, -6, -7, -8, -9 y -10. Y aquí tengo el grupo del value 1 más grande, que sería del -1 al 2, -1, 0, 1 y 2. Y luego aquí tengo en la tercera columna la misma metodología, es decir, tengo -14, 13, -14, 13, dos veces el mismo grupo, pero son grupos de dos elementos. Y luego me estrello con un grupo de 3 elementos que va en orden descendente, 14, 13, 12, y luego tengo un grupo que va ascendente, 8, 9, 10, y me dice que en caso de encontrar un grupo con la misma cantidad de elementos, entonces que tome el primero que encuentre, es decir, 14, 13, 12. Los de color rosa están en orden descendente o de manera descendente y los verdes están de manera creciente o ascendente. Y fíjate, la cuarta columna es literal un grupo de manera descendente que arranca en 20 y termina en -2. Bien, la fórmula tiene que devolver un rango de desbordamiento. Empezando, tiene que devolver un rango de desbordamiento que tenga 4 columnas y que vaya conteniendo en cada una de las columnas los diferentes grupos. Y mil disculpas allí si me demoré como 20 minutos, vamos a ver cuánto tengo, 12 minutos o 13 minutos del video haciendo la introducción de esta lista de reproducción y el reto 347 de Vijay Verma del perfil de LinkedIn, como ya dije hace un segundo, mil disculpas allí también por la pólvora, estamos en diciembre. ¿Y cómo hacemos para hacer una fórmula? Listo, mira, la fórmula. Voy a quitar aquí el consecutivo, de hecho no lo voy a quitar. Voy a colocar de quién es esta fórmula, la que vamos a emplear, que sería la fórmula de Leonard Ochea. Fíjate, la fórmula del perfil de LinkedIn de Leonardo Ochea o Leonard Ochea o Leo Rumano, como lo conocemos en las redes sociales. Entonces, el nombre es el Leonard Ochea, mil disculpas allí que me demore también un pelín, voy a verificar que haya quedado bien copiado, Leonard Ochea, voy a venirme por acá, sí, quedó bien copiadito, y la fórmula que voy a explicar va a consistir en describir, o la fórmula que voy a describir va a consistir en este ejemplo de Leonard Ochea, de la cual me voy a tomar el tiempo para que tú puedas analizar cada uno de los pasos que este querido amigo pensó para poder desarrollar este ejercicio y que la verdad vale la pena compartir con todos y cada uno de ustedes. Y pues mil disculpas allí si me llego a equivocar en el transcurso del video, voy a tratar de recordarla al máximo. Ahí la practiqué un poquito o la vi un poquito antes de arrancar el video tutorial. La voy a ver una última vez para poderla replicar y replicar su lógica. Fíjate, la idea de esto y la idea de este ejercicio y de este escenario es que tú aprendas y tú aprendas a dilucidar o aprendas
a devolver de una matriz que va a tener 4 columnas, en donde la salida va a tener las mismas 4 columnas, pero en cualquiera de las columnas voy a encontrar una cantidad n de filas. Fíjate, una cantidad n de filas. ¿Cómo hago yo para utilizar una función o una fórmula para que me devuelva de manera matricial evaluando en cada una de las columnas la misma operación y la misma lógica que vamos a implementar para sacar cada uno de los grupos más grandes de cada una de las columnas y devolverla de manera literal en las columnas de salida? Fíjate, una función que se utiliza mucho es la función reduce. ¿Qué hace la función reduce? Si nosotros nos remitimos a la ayuda, la función reduce lo que nos dice la ayuda, que no ayuda mucho en realidad, es que reduce una matriz a un valor acumulado, aplicando una función lambda interna a cada valor y devolviendo el valor total en el acumulador. Pues la verdad es que la función reduce no es que ayude mucho, o al menos la información que tenemos en la ayuda de ella no es que ayude mucho, pero lo que hace la función reduce y lo que tú tienes que acordarte de esta función, que tiene 3 argumentos, solamente va a tener 3 argumentos y es bastante fácil de entender estos 3 argumentos, es que la función reduce es una función de recorrido de matrices, es una función de iteración de matrices o una función que itera matrices de valores. Es decir, ¿qué hace una función de iteración o una función que itera matrices? Pues en pocas palabras, una función que es capaz de recorrer una matriz de valores, y eso de recorrer es tomar cada uno de los elementos. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un array con los datos de la primera columna y empiezo a iterar cada uno de los elementos de esa columna, que es prácticamente recorrerla, tomando cada uno de los números y pasarlos a un lambda interno, que es una función obligatoria dentro de la función reduce, para que con cada valor que yo le pase al lambda interno, la función reduce haga un cálculo. Y ese cálculo lo va a almacenar sobreescribiendo el valor de un acumulador. ¿Qué es un acumulador? Pues es un parámetro que tiene la función reduce que me permite guardar momentáneamente e ir sobreescribiendo el valor del acumulador cada vez que yo ejecute un cálculo en la función lambda interna de la función reduce. Eso del acumulador es un parámetro que siempre se va a inicializar con el primer argumento de reduce, que en este caso es initial value. Fíjate, es como si yo, por ejemplo, tuviese en el initial value un vacío. Voy a colocar un par de comitas que represente un vacío tal cual como Leonard Ochea lo pensó. Y seguidamente, dentro de la función reduce, básicamente lo que yo voy a hacer es crear una secuencia que itere 4 números, no importa si es por filas o no importa si es por columnas. Lo importante es que itere una lista de 4 números en donde cada uno de los valores de esa lista va a representar los datos de una columna. Es decir, vamos a representar los datos de toda una columna con un solo valor, o al menos al iterar un solo valor dentro de la función reduce, cada valor me va a permitir iterar cada uno de los elementos de cada columna de manera independiente. ¿Qué función me permite a mí? Fíjate, hay varias funciones. ¿Qué función me permite a mí crear una lista de 4 elementos? Todo el mundo ya lo está pensando. Fíjate, una función secuencia. Como ya dije, no importa si la disposición está por filas o por columnas dentro de la matriz, porque el iterador de reduce obviamente va a ser cada uno de los elementos de secuencia. No me importa si yo voy a tomar cada uno de los valores por filas o por columnas, lo importante es pasarlos dentro de un lambda interno para ir recuperando cada una de las columnas. Imagina, por ejemplo, que la función secuencia o con la función secuencia yo creo una secuencia por filas de 4 filas, es decir, creo una secuencia que al momento de evaluarla tenga el valor de 1, fíjate del punto y coma que quiere decir cambio de fila, y luego me trae el valor de 2, y luego el de 3, y luego el de 4. Es decir, tengo a todas luces una matriz de un valor, 2 valores, 3 valores y 4 valores. Esto no tiene nada difícil. ¿Qué es lo que está haciendo la función reduce? La función reduce lo que va a hacer es tomar cada uno de los elementos de la secuencia o cada uno de los elementos de este array que componen los números 1, 2, 3, 4, los va a sacar uno por uno y los va a iterar.
Es decir, con la función reduce voy a recorrer cada uno de los valores numéricos, sacándolos y colocándolos dentro de un parámetro de lambda interno. Recuerda que la función reduce, o recuerda así lo que te dije hace un momento, que la función reduce es una función que tiene un parámetro llamado acumulador. El parámetro acumulador no es el initial value, no es el primer argumento o primer parámetro de la función. Este initial value es el valor con el cual yo estoy inicializando el acumulador. Es el valor con el cual yo voy a inicializar el valor del acumulador, que es un vacío, pero el parámetro literal yo lo creo con la función lambda interna. Es decir, el primer parámetro obligatorio de la función lambda, no importa cómo lo llames, tú le puedes colocar así, mira, perrito, y a la segunda variable le puedes colocar gatito, eso no importa. El primer parámetro siempre va a hacer referencia al valor del acumulador que se va a inicializar, fíjate el movimiento del mouse, se va a inicializar con el valor del initial value en el primer ciclo del recorrido o en el primer ítem recorrido de la función reduce a través de la función secuencia en donde voy a tomar cada uno de los elementos. Entonces, para hacerlo mucho más ameno y para que esto obviamente se haga bien y para que puedas entender, yo no le voy a colocar perrito, yo le voy a colocar una letra de A que tenga que ver con el acumulador y el segundo argumento obligatorio, siempre que trabajes con la función reduce y siempre que lo hagas, la función reduce dentro de su lambda interno te exige declarar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el acumulador y el segundo parámetro va a ser el parámetro que va a recepcionar cada uno de los elementos de secuencia. Es decir, vamos a colocar en el primer ciclo el valor de 1 dentro de un parámetro que yo puedo llamar, por ejemplo, b de valor o v de valor, y en el cálculo de la función lambda yo voy a ir operando con cada uno de los elementos. Imagina que en el primer ciclo la función reduce inicializa el valor de este parámetro acumulador con un vacío y luego en la secuencia, que va a tener 4 filas, voy a tomar la primera fila y la voy a colocar, o el valor de 1, no la primera fila, el valor de 1, y lo voy a colocar dentro del parámetro llamado valor. Imagina lo siguiente: yo voy a tener una función de apilamiento en horizontal, que no es nada más que una función que me permite apilar a mis matrices, es decir, de izquierda a derecha me va permitiendo ir apilando cada una de las matrices que yo le coloque en sus argumentos. Imagina, por ejemplo, que en la matriz número 1, en esta matriz número 1, yo le voy a colocar el valor con el que llegue el acumulador. Fíjate, entonces vengo y lo coloco acá, el valor del acumulador, en el primer array de apilar en horizontal, y luego le coloco una coma, y como aquí secuencia va a llegar con el valor de 1 en el primer ciclo, en el segundo va a llegar con el valor de 2, en el tercero con el de 3 y en el cuarto recorrido o cuarto ciclo va a llegar con el valor de 4. Entonces yo espero que este valor de 1 me sirva de índice, el valor de 2 me sirva de índice, el valor de 3 me sirva de índice y el valor de 4 me sirva de índice, por ejemplo, a una función llamada elegir columnas que tome de toda esta tabla la primera columna, por ejemplo, el valor de 1 para la primera columna, o el valor de 2 para la segunda columna, el valor de 3 para la tercera y el valor de 4 para la cuarta, que va a llegar contenido en el parámetro llamado valor. Fíjate, lo coloco y lo cierro. Y básicamente lo que va a hacer la función apilar en horizontal es tomar el valor del acumulador, que en este caso llega con un vacío, y le va a apilar una matriz que va a tener 19 filas en una sola columna, porque es una función de elegir columnas, me devuelve una sola columna, y luego el resultado va a ser un vacío y un montón de errores, y luego me va a devolver la primera columna apilada con un montón de errores. Es lo que está haciendo la función elegir columnas y la función apilar en horizontal. ¿Qué sucede? Que cuando la función apilar en horizontal resuelve, o cuando hace la resolución del problema, o cuando hace la resolución del cálculo, esto que tú ves aquí, esta expresión que tú estás viendo aquí, se va a guardar en el siguiente ciclo en el valor del acumulador. Es decir, el retorno de este apilar en horizontal viene y se guarda aquí en el valor del acumulador, y para el siguiente ciclo vengo y tomo nuevamente estas dos columnas, una de un error con un vacío o un montón de errores con un vacío, y la primera columna,
y la voy a apilar nuevamente con la segunda columna porque es el segundo valor que voy a iterar a través del valor que me está pasando secuencia. Fíjate, luego hacemos lo mismo con la tercera y luego con la cuarta, y en cada una de las iteraciones lo que estoy haciendo es que la función apilar en horizontal va a ir guardando cada uno de los elementos en el acumulador para que a lo último que termine de hacer toda la iteración de toda la matriz de secuencia, la función apilar en horizontal retorne como resultado una columna o una tabla que va a tener 5 columnas y un vacío en la primera columna y luego 4 columnas con cada uno de los valores. Fíjate, si yo vengo y cierro aquí a la función lambda y luego cierro a reduce y evalúo con enter, como por arte de magia estoy devolviendo toda la tabla. Pero al principio aquí hay un vacío, como no encontró con qué rellenar el resto de valores porque yo no le dije nada, entonces básicamente lo que está haciendo es colocar errores de ND y luego colocamos en una matriz de salida que está barriendo e identificando cada una de las columnas la matriz de salida como una sola matriz unificada. Fíjate, ya no tengo una columna separada, ni tengo dos columnas separadas, ni tengo tres, ni tengo cuatro. Tengo una matriz unificada. Yo puedo agarrar y decirle, mediante la función que se llama, en este caso, excluir, que es la misma función drop en inglés, tome toda esta matriz y por favor no me quites ninguna sola fila y exclúyeme la primera columna. Fíjate lo que estoy haciendo, estoy devolviendo mediante la función reduce la misma tabla pero ahora en una matriz y la estoy, digamos, como configurando para que se recorran cada una de las columnas y yo las pueda trabajar una por una. Pues bien, eso es exactamente el núcleo de esta función, el recorrido que hace reduce. ¿Listo? Voy a quitarle esta partecita para que tú veas aquí lo que está saliendo, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer, y luego voy a quitar este apilar en horizontal, voy a quitar esto que tengo por aquí, y voy a seguir trabajando dentro del cálculo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy en el cálculo de la función lambda, fíjate en este cálculo de la función lambda, voy a crear un let que a través de nombres internos y a través de nombres dentro de la función me permiten acortar el tamaño de la fórmula en caso de que yo necesite, por ejemplo, volver a repetir algún cálculo, no hacerlo de manera literal para no alargar mucho el tamaño de la fórmula y así ahorrar costes en el procesamiento o bien en la memoria RAM o dependiendo de lo que esté haciendo con la fórmula, ahorrar de ambos, de memoria RAM y de costes de procesador o ciclos de procesamiento dentro de la computadora. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar dentro de un nombre que se llama C, que por ejemplo va a contener cada una de las columnas de manera separada en cada uno de los ciclos, exactamente lo que hice ahorita. Con el uso de la función elegir columnas, en este caso voy a elegir una columna de toda la matriz que voy a ir iterando mediante la función reduce, sacando una columna en una columna de la matriz original. Es decir, dentro del segundo argumento llamado número de columna de la función elegir columnas, voy a tomar el valor de B y luego lo voy a cerrar y esta función yo espero que me devuelva en cada una de las iteraciones de la función reduce, que van a ser 4 porque son 4 los elementos que estoy pasando dentro de secuencia, una columna de manera definida. Es decir, me esté pasando una columna en cada uno de los ciclos para que yo los procese y haga algo con ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito identificar? Lo que yo necesito identificar, de hecho le voy a colocar aquí un espacio para que esto no se evalúe, fíjate. Y lo que yo necesito identificar, de hecho voy a bajar la función por aquí para que me deje trabajar, la voy a dejar de momento acá. Lo que yo necesito identificar, y mil disculpas allí con el rodeo, es qué valores para que un número sea consecutivo, es qué valores, por ejemplo, un consecutivo creciente, como en el caso de esta lista o esta otra lista que es en orden ascendente, para que se dé un valor consecutivo, yo necesito comparar el primer valor con el segundo con el tercero con el cuarto, es decir, primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto. Una técnica muy buena para comparar elementos que se encuentran en una columna entre ellos mismos, justamente con el elemento que se encuentra abajo, o bien el elemento que se encuentra arriba,
es tomando todos los valores de la columna excepto el último. Fíjate, es como si tomar todos los valores de la primera columna, excepto la última fila, y los copio con control C y los pego aquí como valores con control V. Y luego lo que tengo que hacer es tomar de esta misma matriz toda la columna, toda esta columna, fíjate, pero en este caso no copio o no me traigo la primera celda y la pego justo al frente, y lo que estoy teniendo como resultado es confrontar el primer elemento con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto, etcétera. Y si yo hago una operación de comparación, por ejemplo, una operación muy fácil de comparación de resta, en donde yo venga y reste, por ejemplo, este primer valor con este otro segundo y venga y lo arrastre hacia abajo, fíjate que los valores que me están dando 1, no me importa el signo realmente no me importa, este -1 y -1, obviamente aquí también, para poder detectarlo, esto me tiene que dar un -1, pero no me está dando porque el valor siguiente no es consecutivo y por ejemplo aquí me está dando un -1, fíjate, para comprobar estos dos, y no me da un valor de -1 porque este valor no va a ser igual consecutivo a este otro, pero lo que yo tengo que verificar es estos valores de 1, que prácticamente son diferencias de una unidad que convierten de manera literal al número que está arriba consecutivo con el de abajo. Es decir, el número que está arriba se vuelve consecutivo con el número que tiene abajo. Por ejemplo, ¿el -1 es consecutivo de 0? Sí, sí lo es, el -1 es consecutivo de 0. ¿El 0 es consecutivo de 1? También lo es, me aparece el valor de -1. Entonces fíjate, -1 a 0 me da el valor de -1. 0 a 1 me da el valor de -1 y -1 a 2 me da el valor de -1. Obviamente este valor no me está dando como consecutivo porque 2 menos 2, pues obviamente me va a dar el valor de 4, pero yo tengo que tener en cuenta que puedo sumar un valor de 1 adicional para detectar toda la matriz de salida. Ese es el gancho que yo necesito para poder identificar los números consecutivos, hacer una simple diferencia. Entonces, si seguimos con la fórmula, me la voy a traer ahora para acá y luego la voy a soltar y voy a quitarle aquí el espacio, perdón, y voy a quitarle aquí el espacio. Fíjate que ahora dentro de este parámetro de C o dentro de esta letrita de C, yo me estoy trayendo literalmente cada una de las columnas. El problema de sacar la matriz con reduce ya lo tengo solucionado. Ya tengo solucionado la salida completa de 4 columnas. Lo que necesito ahora yo es saber operar cada una de las matrices. Para ello, yo voy a utilizar, por ejemplo, no sé, un nombre cualquiera. Yo voy a utilizar el nombre que yo quiera, por ejemplo. Para hacerlo más corto, voy a colocar una matriz de secuencias que yo voy a crear mediante la diferencia de cada una de las columnas, teniendo como ejemplo esta primera, en donde yo tome el primer valor hasta antes del último y luego tome el segundo valor hasta el último y los confronte unos con otros. Para ello, ¿qué voy a hacer? Utilizar a la función excluir, fíjate, y luego con la función excluir voy a tomar la columna que está iterando mediante elegir columnas con el valor en B de la función reduce, y vengo y lo paso aquí y le digo, por favor, quítale la última fila con el valor de -1. Recuerda que la función drop dentro de Excel o la función excluir, si yo le pongo un número de negativo en el número de filas, él va a empezar a quitar las filas de abajo hacia arriba, es decir, de la parte más inferior hacia la parte superior, el valor numérico que yo le diga. Entonces, como es negativo, arranca desde abajo y quita la última fila. Cierro la función excluir, fíjate, esto no tiene nada difícil, y luego vengo y le resto el mismo valor o los mismos valores, perdón, de esta misma función excluir, pero en este caso no le voy a quitar una fila de abajo hacia arriba, sino una fila de arriba hacia abajo. Es exactamente lo que acabo yo de hacer. Tomo la columna número 1, excepto el último elemento, y la columna número 1, excepto el primer elemento, y los confronto unos con otros. Y hago una diferencia con este operador aritmético de menos, y esa diferencia, el valor que me dé -1 o 1, es decir, tengo que convertir el valor a absoluto, en este caso con la función ABS, fíjate. Si yo llamo a la, voy a darle un espacio, y si yo llamo a la función ABS, fíjate que devuelve el valor absoluto de un número. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Un valor absoluto es un valor numérico sin signo. Si tiene un signo, se lo quita.
Y si tiene el signo positivo, pues obviamente se lo deja. Un número positivo o un número negativo terminan siendo el mismo número, pero sin signo. Si tengo -1 y 1, el valor absoluto de -1 y 1 siempre va a ser el valor de 1 o 1 positivo. Entonces llamo a la función absoluto y lo que hago es envolver esa diferencia de cada uno de los números para yo esperar identificar cuáles de los valores son iguales a 1 para poder detectar un número consecutivo dentro de la lista. Y luego simplemente es enumerar cada uno de los números de 1 a través de la función absoluto para poder detectar una secuencia de incremento que me permita devolver la mayor secuencia, hacer un filtro y devolver el resultado. Pero ¿cómo se ve esto dentro de la fórmula? ¿Cómo se consume esto dentro de la fórmula? Fíjate, el valor absoluto me está devolviendo una matriz de números sin signo. Yo lo que tengo que hacer es comparar cada uno de esos valores, por ejemplo, con el valor de 1, para saber cuáles son los números que son consecutivos. Todos los números que sean iguales a 1 es porque el número de arriba con el número de abajo es un número que tiene una distancia de una unidad. Es decir, es un número consecutivo del de arriba con el de abajo o el de abajo con el de arriba, como se quiera leer. Esto que tú estás viendo aquí ya me va a retornar una matriz de tipo lógica. ¿Y qué te convierte en un analista de datos? Fíjate, en un analista de datos te convierte en hacer este tipo de analogías o en hacer este tipo de dilucidaciones y de análisis que solamente tú ves, pero que otra persona no te explica porque lo da por hecho y lo da por sentado, que es cuando tú comparas un conjunto de valores con un valor a través de un operador de comparación, el resultado siempre va a ser un valor de tipo lógico o un conjunto de valores de tipo lógico, es decir, una matriz de tipo boolean. Imagina que esto me va a marcar a través de una matriz de tipo boolean valores de verdadero continuos, en donde estoy identificando el valor de 1 para identificar tramos de números consecutivos y valores de falso para identificar tramos de números no consecutivos. ¿Qué hago yo? Lo que hago es encerrar estos valores absolutos que se convirtieron ahora en una matriz de tipo lógica o booleana, de valores de verdaderos y de falsos, en donde un valor de verdadero está identificando un número consecutivo y un valor de falso no lo identifica, y al colocarle un signo menos menos estoy convirtiendo la matriz booleana en una matriz de tipo binaria. Obviamente yo puedo también multiplicar por 1, pero voy a respetar la fórmula de Leonard que utiliza el menos menos también como operador para convertir un valor booleano o un valor de tipo lógico en una matriz de unos y ceros o en un valor de 1 o 0 dependiendo de lo que sea. Fíjate. Ahora, esta matriz que tú estás viendo aquí, este valor que tú estás viendo aquí o este conjunto de valores de unos y ceros, en donde un 1 es un verdadero y un 0 es un falso, la va a recorrer con la función scan. ¿Qué hace la función scan? La función scan es igualitica que reduce, hace exactamente lo mismo que reduce. Toma el valor de un initial value, inicializa el valor de un acumulador, recorre una matriz pasándole cada valor de la matriz al parámetro value del lambda interno, hace un cálculo, pero en vez de ir sobreescribiendo el valor del acumulador, lo va imprimiendo ciclo tras ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función scan tiene los mismos 3 parámetros que la función reduce, pero hace exactamente lo mismo, recorre una matriz de valores, pero en vez de sobreescribir el valor del acumulador, lo va imprimiendo en cada una de las iteraciones. Esto me sirve a mí ¿para qué? Para inicializar el valor del acumulador con un valor de 0, es decir, el valor con el que voy a arrancar la identificación de un número consecutivo de la matriz de falsos y verdaderos de la diferencia de cada uno de los elementos de su primera columna menos la última fila, de su misma columna menos la primera fila, en donde hago una comparación, saco una resta y luego comparo con el valor de 1 para saber qué número es consecutivo. Voy a recorrer ese array lógico o ese array de unos y ceros o array de tipo binario que lo convertí con este menos menos. Le voy a dar una coma y en el lambda interno, que básicamente es el que va a hacer el cálculo dentro del scan, lo que yo voy a hacer de manera literal es crear el parámetro del acumulador que es diferente. Este parámetro de acumulador es diferente a esta otra letra A porque se va a morir y va, digamos, como que va a dejar de existir
o solo existe, para decirlo de una mejor manera, solo existe dentro de Scan, así que las variables se pueden repetir cuando yo utilizo, y también te lo dejo también a tu criterio, cuando tú utilices funciones de recorrido dentro de una fórmula, ubica el valor del acumulador con el mismo nombre de otra variable o de otra función que haga exactamente lo mismo. Colócale el mismo nombre. Este valor de la variable o este valor de parámetro del acumulador solo tiene ámbito dentro del scan, solo va a tener un ámbito dentro del scan. Una vez la función se cierra y se procese, este A nunca se va a mezclar con este otro A porque la función scan lo está cerrando, así que no hay ningún problema en repetir los nombres. Entonces, creo el parámetro del acumulador dentro del lambda interno de la función scan, en donde el initial value voy a colocar el valor de 0 y viene el valor de 0 y se pone justo aquí, fíjate, en el valor del acumulador y se inicializa. Y luego cada uno de los valores del array, que van a contener tantas filas como elementos menos una única fila de cada una de las columnas tenga, lo voy a ir pasando dentro de un parámetro llamado valor. Y listo, ya lo tengo. ¿Cuál es la condición que yo tengo que hacer? Si yo sé que aquí va a llegar puros valores de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 y el valor del acumulador arranca en 0. Le voy a decir mediante una instrucción sí o mediante una función sí a través de la prueba lógica, que prácticamente lo que hace es validar una condición para ver si se cumple como verdadero o se cumple como falso. Si el valor que está llegando cargado dentro del parámetro valor que se está pasando por parámetro, desde la matriz de unos y ceros que estoy calculando con absoluto, excluir, excluir y esta comparación de tipo lógica únicamente con valores de 1 que identifican si el número es consecutivo, dime si este valor de la prueba lógica está llegando cargado con un valor de 1, es decir, el valor que está llegando cargado dentro de la V o dentro del parámetro llamado valor que se está cargando por recorrido de la función scan por la matriz va a validar con el uso de la función sí si esta V llega cargado con el valor de 1. Recuerda, dentro de Excel una prueba lógica puede ejecutarse como verdadera o con el valor de 1. Es exactamente lo mismo. Y un valor de 0 ejecuta un falso. ¿Qué pasa si este value o qué pasa si este valor es 1 o se ejecuta como verdadero? Voy a tomar el valor del acumulador y voy a sumarle el valor de ese 1. Recuerda, el valor del acumulador vale 0 en el primer recorrido. Así que si esto se ejecuta como verdadero, tomo el valor de 0 y tomo el valor de 1 y lo sumo. Y en caso contrario, devuelvo un valor de 0. ¿Qué está haciendo la función scan? La función scan resuelve a través del cálculo que se ejecuta dentro del lambda interno y en cada uno de los cálculos, para cada uno de los elementos recorridos, va imprimiendo o dejando una colita, digamos como que va generando una matriz de salida con el mismo tamaño de los elementos de la matriz de entrada, pero va imprimiendo cada uno de los cálculos intermedios, no se los guarda, no los sobrescribe, los va imprimiendo y el valor del acumulador se va conservando, el del último acumulador que se calcula o el del último cálculo, se está guardando dentro del parámetro llamado acumulador para utilizarlo en el ciclo siguiente. Entonces, si el valor aquí da 1 por suma de un 0 más un 1, el valor del acumulador para el siguiente ciclo me va a dar un 1. Si esto se corre nuevamente con el valor de 1 o verdadero, entonces 1 más 1 me da el valor de 2 y lo que estoy obteniendo es una matriz incremental en donde voy a tener el valor de 1, 2 y 3, luego 1, 2, 3 y 4 y en caso de que encuentre una matriz muy grande, por ejemplo, como la segunda columna, mil disculpas allí por la garganta, entonces lo que voy a devolver, fíjate, es el valor de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, voy a devolver el valor de una numeración con este scan. Entonces voy a cerrar a la función ahora. Fíjate, aquí cierro la función sí y luego cierro al lambda interno. Luego voy a cerrar a la función scan y le voy a dar una coma. Fíjate, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es guardar este valor de toda la matriz recorrida con la identificación de los números de las secuencias de esta S. Lo que estoy haciendo es guardarlo ahora dentro de un parámetro llamado S.
Este parámetro llamado S, que hace parte de la función let, literalmente me está guardando una matriz del mismo tamaño, menos una sola fila, una matriz de todo el tamaño de la columna, menos una fila, porque la estoy contrastando, le estoy quitando la última y la primera, con una secuencia de números en donde exista un número consecutivo, va a haber 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, por ejemplo aquí dice 1, 2, 1, 2, y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego 0, 0, 0, 0 y 0 para donde no haya un número consecutivo. Todo eso lo está guardando el valor de S. Fíjate, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar a la siguiente línea con el Enter y voy a calcular, por ejemplo, el valor máximo. Voy a colocarle un nombre. Fíjate el valor máximo mediante el uso de la función máximo. Esto no tengo por qué explicártelo. Más a profundidad, la función máximo, ¿qué es lo que hace? Pues captura un valor máximo de una matriz o de un conjunto de valores y yo vengo y le paso el valor de la matriz, que en este caso va a ser toda la matriz de secuencia. Y básicamente lo que estoy haciendo es devolviendo el valor máximo de la secuencia de números consecutivos que está encontrando la función scan a partir de esos dos excluir que están haciendo la diferencia, la comparación con 1 y el absoluto, y luego convirtiéndolo en un valor binario, una matriz de tipo lógica en una matriz de tipo binaria para imprimirla como resultado y calculo el valor máximo justo en esta letrita de M. Ahora, viene la parte más, digamos, como viene la parte más divertida. La parte más divertida es lograr encadenar y lograr buscar el valor de esta posición del primer número que estoy encontrando del valor más alto. Fíjate, yo aquí tengo una secuencia que dice 1, luego dice 2, luego dice 3 y luego dice 4. Para la secuencia introducida, de hecho solamente vamos hasta 3, no vamos hasta 4 porque estoy confrontando un elemento anterior al quitarle la última fila y la primera fila y colocarlos enfrente. Entonces tengo que tomar el valor máximo de todos los valores máximos, por así decirlo, de todas las matrices consecutivas que estoy encontrando dentro del bloque o dentro de cada columna. Y tengo que sumarle el valor de 1 y luego encontrar ese número dentro de la matriz y quitarle la diferencia de los elementos hacia arriba para arrancar justo en la posición. Por ejemplo, yo sé que esta matriz va a contener 4 elementos y está arrancando en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima posición relativa de la columna. Es decir, yo le digo, arranca en la séptima posición y extráete los elementos más una unidad que está devolviendo el valor máximo de toda la secuencia que estoy guardando dentro del valor de M. ¿Cómo logro hacer esto? Fíjate, de una manera bastante simple. Lo primero que voy a hacer es utilizar a la función apilar en horizontal para ir apilando el valor del acumulador del reduce que está llegando por parámetro cargado con un par de comitas. Aquí justo en este acumulador lo voy a colocar y le voy a decir, primero vamos a arrancar concatenando el valor de estas comitas con el resultado del cálculo que voy a hacer en la matriz número 2 para que en cada uno de los ciclos, como reduce sobrescribe la matriz, en el segundo cálculo llega el primer vacío con toda la respuesta de la primera matriz y se concatena con la de la segunda columna, luego con la de la tercera y a lo último con la cuarta o con la cantidad de columnas que yo le pase aquí dentro del elegir columnas, colocando la cantidad de columnas dentro de la función secuencia para el ejercicio o el caso que yo quiera desarrollar. ¿Cómo hacemos esto? Fíjate, lo primero que voy a hacer es utilizar a la función elegir filas. ¿Qué hace la función elegir filas? La función elegir filas devuelve de una matriz las filas que yo le diga. Por ejemplo, si yo le paso los valores de una columna, que justo tengo aquí, fíjate, dentro del parámetro de C, que es la columna para la función elegir filas, yo vengo y le digo, mira, de esta matriz que va a tener muchas filas en una sola columna, quiero que me extraigas la cantidad de filas que yo te diga y la cantidad de filas que yo te diga van a ir dadas por la secuencia de esta cantidad de números que está detectando la función máximo para los elementos máximos de los números del consecutivo más grande que tenga la columna. Aquí esta columna tiene dos consecutivos, uno de 3 elementos y uno de 4 elementos. El valor máximo aquí va a ser el de 4. Pero en esencia va a ser el de 3 porque yo estoy superponiendo las matrices. Entonces lo que tengo que hacer es calcular una secuencia
calculo una secuencia de la cantidad de filas que tiene m, que en este caso voy a colocar aquí con el valor de m, más una unidad, que quiere decir la fila que le quité a lo último y la fila que le quité al principio. Y posteriormente voy a crear esa secuencia en una sola columna, es decir, para la salida de la función secuencia, para elegir filas, voy a imprimir, por ejemplo, los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, es decir, tengo que imprimir el valor de la fila 7, el valor de la fila 8, el valor de la fila 9 y el valor de la fila 10 y recuperarlo de esta columna que estoy pasando dentro de elegir filas. ¿Cómo hago yo para en el siguiente parámetro decirle en el inicio que arranque en la fila número 7? Fíjate, muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es utilizar a la función coincidir en X, que básicamente lo que hace esta función coincidir en X es buscar un elemento dentro de una matriz, es decir, busca un número dentro de una matriz y me devuelve su posición. Por ejemplo, imagina que yo dentro de esta matriz que tiene 1, 2, 1, 1, 2 y 3, intento buscar el valor de 2. Entonces él me dice está en la primera, segunda y tercera posición. Está en la posición número 3. Eso es lo que devuelve la función coincidir en X, el número o la posición de un elemento dentro de una matriz de valores. ¿Qué valor voy a buscar yo? El valor de m, que tiene que ver con el número máximo de la secuencia que estoy buscando dentro de la función scan o el resultado de la función scan, que está haciendo la iteración a través del lambda interno para detectar los números consecutivos. Entonces le digo, búscame el valor máximo dentro de esta función de secuencias que está identificando las secuencias de los números consecutivos y como es el número de la máxima o del máximo número consecutivo, la función coincidir en X busca este valor de 3. Es decir, no de 4 porque estoy superponiendo la matriz, busca el valor de 3. Y este valor de 3 le sumo una unidad, pero lo voy a encontrar justo acá y luego tengo que restarle, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si yo le resto el valor máximo de 3 elementos, entonces a 9 le resto 3, me da el valor de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, más una unidad, caigo al principio de la secuencia. Es decir, al retorno de la función coincidir en X, le voy a restar el valor de la posición del último elemento máximo, que viene dando como por aquí, y luego le sumo el valor de una unidad para que cuando haga la resta quede aquí, le sumo una unidad y quede justo en el principio. Es simplemente una suma. Coincidir X lo que está haciendo es devolver la posición del valor del número máximo dentro de la secuencia de números consecutivos más larga. Y luego lo que está haciendo a través de esta operación es posicionarme al principio de la secuencia y listo. Ahora bien, voy a cerrar las funciones. Voy a cerrar en este caso a la función secuencia. Fíjate dónde estoy colocando aquí el coincidir X menos m más 1. Lo estoy colocando en el valor del inicio. Es decir, le digo arranca justo en la séptima posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque m vale en este caso vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso m vale 3. Entonces le digo busca el 3. Dentro de la matriz de S me va a decir está en la novena posición. 9 menos 3 me da 6 más una unidad y quedo justo en el principio. Listo, cierro a la función secuencia. Luego cierro la función elegir columnas, la función apilar en horizontal y por último cierro la función LED, que es la que prácticamente me está haciendo el cálculo. Y por último cierro a la función, vamos a ver qué cerré por aquí, voy a cerrar a la función LED, luego cierro la función lambda y luego cierro la función reduce. Reduce, evalúo con enter y fíjate que lo primero que se imprime es una columna del reduce del principio. Este reduce del principio que está imprimiendo un vacío, aquí efectivamente imprime el vacío, y un montón de errores porque no intenta predecir el resto de elementos que encuentra para la matriz más grande que está reduciendo la función apilar en horizontal a través de la función reduce. Este apilar en horizontal que yo tengo acá, mira, este apilar en horizontal es el que crea toda la matriz y el valor más grande de columna sería toda esta columna. Por tanto, las columnas al intentar acoplarse y no encontrar valores, lo que están haciendo es entregando un montón de errores de ND que ninguna función es capaz de predecir. Pero fíjate que ya tengo los valores. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Lo que voy a hacer como resultado ahora es excluir de esta matriz resultante que me está imprimiendo reduce ninguna sola fila, es decir, en la cantidad de filas le indico que 0. A mí no me gusta dejar, por ejemplo, así los argumentos vacíos. Por tanto, yo le coloco el valor de 0 y luego en las columnas le voy a decir quítame la primera. Si yo le digo quítame la -1, fíjate que arranca de derecha a izquierda y no es lo que quiero. Lo que quiero es arrancar de izquierda a derecha, le pongo el valor de 1 y lo que estoy haciendo es quitar la primera columna y dejo las siguientes 4. Fíjate, ¡pum! Y ahora lo que hago es utilizar a la función si.error, fíjate, en donde evalúe cada uno de los errores de esta expresión o de esta matriz para devolver como resultado un vacío, o lo que yo quiera colocar, por ejemplo, un guioncito, o lo que quiera, y luego evaluar con Enter y fíjate, devolver el resultado. Fíjate, ¿qué estoy obteniendo como resultado? Que la secuencia más grande, -1, 0, 1 y 2 de la primera columna se está devolviendo correctamente. Luego estoy devolviendo una secuencia de manera descendente, que en este caso sería esta secuencia gigante, y luego devuelvo una secuencia de manera descendente también, 14, 13, 12, porque es la primera que encuentro. Aquí también encuentro una secuencia ascendente consecutiva, pero me dicen que si hay secuencias que tengan el mismo tamaño, entonces simplemente que devuelva la primera que encuentre. Entonces 14, 13, 12. Y por último, esta es una super secuencia que va a tener toda la columna y por tanto la devuelve. Para respetar la fórmula de Leonard Ochea, él imprimió aquí un vacío, le voy a dar Enter y aquí tenemos el resultado. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios, fíjate, la idea de este tipo de ejercicios es podernos nutrir de todas las personas que están participando. Yo a veces posteo también, no muy a menudo. Y les cuento que la fórmula que yo intenté implementar me salió un pelín más grande. De hecho, estaba haciendo un mapa con un scan acá a través de la función SOR y a través de la función O para poder hacer iteraciones con verdaderos. Pero en este caso me pareció mucho más práctica la de Leonard, obviamente, con el permiso de Leonard Ochea, la publico para que todos podamos aprender de la lógica de esta fórmula y de esta persona, que cómo encadena las funciones, cómo encadena este tipo de conocimiento para poder obtener este tipo de resultados. El videotutorial no se trata de, bueno, yo sé que me salió un poquito largo, vamos a ver de cuánto me salió, casi 1 hora de videotutorial, que en el renderizado va a costar también un pelín, pero bueno, la idea es que vayamos familiarizándonos con el formato y la idea es poder desarrollar una lógica, obviamente a las personas que les interese desarrollar lógica a partir de fórmulas para el correcto análisis de datos que nos permitan a nosotros desarrollar este tipo de escenarios y cualquiera que se nos presente para poder tener buenas bases y bien fundamentadas para poder desarrollar y abordar cualquier tipo de problema. Espero que este videotutorial y esta serie de videotutoriales sea bien acogida por todos ustedes. Por favor, de corazón te lo pido, valórame este video, aunque no me valores los otros a continuación o los anteriores, valórame este video en la caja de comentarios. Y dime qué tal te parece el formato. Yo sé que me demoro más de 1 hora, media hora. Voy a demorarme un poquito más en la grabación de estos videos, pero te cuento que va a valer la pena para desarrollar la lógica. Obviamente, no voy a desarrollar todas las soluciones, fíjate, no voy a desarrollar todas las soluciones que nos están planteando acá. Esta es inmensa, increíblemente buena también. No voy a desarrollarlas todas, solo voy a tomar la mejor. Me tocaría estudiar y dedicar un poco más de tiempo a esto, pero me comprometo a hacerlo para que todos vayamos aprendiendo de estas personas, de estos personajes y de todos nosotros, en donde tengamos obviamente una muy buena comunidad para ir desarrollando analítica que nos permita a nosotros desarrollar cualquier tipo de solución para analítica de datos utilizando funciones dentro de Excel. Más adelante vamos a trabajar con Python también y con M, obviamente que sí, vamos a hacerlo bastante ameno en el desarrollo de estos ejercicios, pero estoy arrancando con esto para hacer un piloto y tú me digas qué tal funciona, si te gusta este formato, obviamente si no te gusta lo freno y simplemente doy mi respuesta y mi punto de vista y ya está, pero la idea de esto es que podamos nosotros poder
entender a través de los ejercicios de las demás personas su lógica para poder emplearla nosotros y aprender muchísimo más. Obviamente, eso es una fórmula impecable. Tuve que aprendérmela, tuve que dilucidarla también y estudiarla para ir entendiendo cómo devolver esto y que en algún punto, en algún tipo de escenario, esto va a ser completamente factible y esta solución va a ser completamente apropiada. Mi nombre es Andrés, muchísimas gracias por ver este video y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao.